Bueno, buenas tardes otra vez a todos. Vamos a ir ya empezando, que yo creo que ya estamos casi todos conectados y los últimos rezagados, pues bueno, ya hemos dado un par de minutillos. Aunque sé que no os conocéis de sobra, yo soy Asir Aguado, responsable comercial de TPS, y hoy va a estar también mi compañero Javier Jiménez ayudándome con esta presentación. Hoy, como os comentaba antes, vamos a hablar de la solución de OptimiCapture. En realidad, el webinar de hoy es como una segunda parte del que realizamos la semana pasada. La semana pasada estuvimos hablando de la solución de OptimiDoc, que es la versión on-premise, y en este caso vamos a hablar de OptimiCapture, que es la versión cloud de la solución. Bueno, como os comentaba, a nivel de ¿qué es OptimiCapture? Pues bueno, es una solución que está basada en cloud, ¿vale? Con lo cual es muy útil sobre todo para los clientes o bien que por tamaño no disponen de un servidor dedicado para un tipo de solución de estas características, o bien que es un cliente donde tiene muchas delegaciones y tiene que instalar en cada una de esas delegaciones la solución, con lo cual no tiene sentido que tengamos que tener un equipo dedicado en cada una de ellas. O simplemente un cliente que por las facilidades que tiene el método de licenciamiento de las soluciones en cloud prefiere optar por esta alternativa, ¿vale? Al final, ya no solo porque no necesitemos un dispositivo físico donde alojar la herramienta, sino también por esa facilidad en la que podemos tener un contrato de pago en modalidad SaaS y tener esa ventaja de no tener que hacer una inversión inicial, sino que vamos pagando una cuota mensual por la aplicación y tenemos todas las funcionalidades disponibles. En este caso, la aplicación de OptimiCapture, a pesar del nombre, no está enfocada solamente a la captura de documentos, también tendríamos funcionalidades a nivel de impresión. La semana pasada en el webinar estuvimos enfocando todo el contenido más hacia esa parte, porque es verdad que en OptimiDoc tenemos más opciones a la hora de imprimir documentos, pero realmente a grandes rasgos la única diferencia importante es que en OptimiCapture no vamos a poder realizar una impresión directa. No vamos a poder controlar, en caso de que el cliente quisiera configurar una cola de impresión directa a la máquina sin que se retenga el trabajo, eso no lo podríamos realizar, ¿vale? Se podrían realizar colas de impresión directa, pero no pasarían por la aplicación, por lo tanto no controlaríamos lo que se está imprimiendo, ni quién lo está imprimiendo, ni por dónde, ¿vale? Entonces, para poder tener ese tracking de los documentos y toda esa información, necesitamos que la impresión sea retenida y contar con el embebido en todos los equipos que queramos configurar, ¿vale? Pero en este caso sí tenemos opciones también de impresión, como os decía, no solamente las opciones de escaneo. Vamos a poder, bueno, luego vamos a ver más en detalle las distintas modalidades o licencias que tenemos disponibles y lo que tenemos incluida en cada una de ellas. A nivel de fabricantes, a día de hoy sería compatible con equipos Ricoh, con equipos HP y con equipos Xerox, ¿vale? No es para los que estuvisteis la semana pasada, veréis que no es compatible con todos los fabricantes, que sí es compatible OptimiDoc, pero están en proceso, ¿vale? Poco a poco se van a ir incluyendo más fabricantes a este listado, pero por ahora solo podríamos confirmar la compatibilidad con estos tres, ¿vale? Recordar otra vez que estamos hablando exclusivamente de OptimiCapture, que es la versión en cloud, ¿vale? En OptimiDoc sí que hay otros muchos fabricantes que también serían compatibles con la solución y con el embebido. Bueno, ¿qué beneficios tiene una solución de este tipo? Pues bueno, el tener una plataforma donde todos los usuarios trabajen de una forma común, donde podamos conectarnos o iniciar sesión en cualquiera de las máquinas y siempre tener la misma forma de trabajar, independientemente de que sean un modelo de máquina u otro, o de un fabricante o de otro, ¿vale? Y que luego todos los usuarios, sobre todo para toda la parte de captura, tengan unos procesos similares. Es decir, que a la hora de guardar un documento no tenga que el usuario mandarle una carpeta, recoger ese documento de esa carpeta y luego guardarlo en su destino final con un nombre que le ponen de forma manual, sino que podamos definir procesos donde nos solicite una serie de metadatos en pantalla,
donde se renombre el documento con esos metadatos y ese proceso se haga de forma homogénea para todos los usuarios. Eso lo que nos va a permitir precisamente es para trabajar de una forma mucho más rápida y más eficiente, porque, por ejemplo, una sencilla acción como una digitalización al correo, el mero hecho de iniciar sesión con nuestra cuenta de usuario ya nos va a permitir que presionando un botón podamos mandarnos ese documento digitalizado a nuestro buzón de correo sin tener que introducir manualmente la dirección, ¿vale? O el ejemplo que os estaba comentando antes, podemos realizar distintos procesos que nos van a hacer ser mucho más rápidos y eficientes a la hora de digitalizar los trabajos. Por último, todas estas funcionalidades, la idea es que estén asociadas al dispositivo. Es que cuando se venda una máquina, igual que hablamos de la velocidad de impresión, de la resolución, de la capacidad, que también podamos hablar de estas características, de la capacidad de escanear a repositorios en cloud, de poder hacer OCRs, conversión a distintos formatos de salida de documentos, como podría ser formatos de texto editable, como Word, PowerPoint, Excel, ¿vale? Entonces, que todas esas capacidades estén asociadas al dispositivo y al final, digamos, que ampliemos esa ficha técnica de características de la máquina con todas esas funcionalidades que va a asignar o que va a incluir Optimicapture. Dentro de la parte de digitalización, como os comentaba, el miércoles pasado nos enfocamos más al tema de la impresión. Hoy nos estamos dedicando más a la parte de la digitalización. Estamos poniendo foco en este aspecto. Por supuesto, todo lo que vamos a comentar hoy, aunque sea relativo a Optimicapture, lo tendríamos de manera similar. Las mismas funcionalidades las tenemos también en la opción de servidor, en OptimiDoc. ¿Vale? Entonces, por un lado, nos estamos centrando en la parte de captura desde el dispositivo multifunción y cuáles serían los procesos que podemos realizar. Primero, mejora de la imagen, ¿vale? Estos procesos. Luego vamos a ver ejemplos donde los vais a ver de una forma mucho más clara y también se pueden combinar entre ellos, ¿vale? Es decir, yo puedo hacer un workflow donde combine varios de estos procesos. Entonces, como os decía, tenemos la mejora de la imagen, poder rotar páginas que estén giradas, poder eliminar páginas en blanco, eliminar ruidos de fondo y demás, ¿vale? Reconocimiento de códigos de barras, poder extraer los datos de ese código de barras, códigos de barras tanto de una dimensión como de dos dimensiones, ¿vale? Entonces vamos a poder leer el código, extraer datos y luego utilizarlo como sería el siguiente proceso para la separación de documentos. Podemos utilizar ese código de barras como elemento diferenciador que nos va a permitir digitalizar un lote completo de documentos y obtener documentos individuales cada uno en su archivo. Por supuesto, el contenido que hay en ese código de barras también lo podemos utilizar tanto para elegir el repositorio donde vamos a guardar el documento como para renombrar el mismo, ¿vale? La separación de documentos, aparte del código de barras, la podemos hacer también con páginas en blanco o con reconocimiento de la página, ¿vale? Es decir, cuando tenemos en el pie de página una numeración, podemos indicarle a Optimicapture en qué posición está ese dato y que vaya reconociendo ese número y cuando encuentre un 1, lógicamente que entienda que esa es la primera página del documento, corte y empiece para que, digamos, haga el split en ese punto. Tenemos también la posibilidad de convertir a diferentes formatos. Como os comentaba, podemos convertir a formatos editables, como puede ser Word, Excel y PowerPoint, ¿vale? Luego os comento, bueno, condiciones, entre comillas, de estas posibilidades. Y podemos también convertir a PDF con capacidad de búsqueda, un PDF normal, un PDF comprimido. Tenemos también la posibilidad de incluir marcas de agua con la información que hemos introducido en los metadatos, con la información que leemos del documento a través de un OCR zonal, con las características del usuario que ha iniciado sesión, ¿vale? Es decir, simplemente con que el usuario inicie sesión en la máquina, a la hora de digitalizar un documento, yo ya tengo información propia en el servidor sin que el usuario tenga que introducir esa información. Yo sé quién es el usuario que ha iniciado la sesión, sé en qué máquina ha iniciado la sesión, sé el momento en el que ha capturado ese documento, con lo cual yo puedo utilizar toda esa información para introducirla en la marca de agua, ¿vale? Y incluir esa información en el propio documento. Tenemos la posibilidad también de incluir firmas digitales,
Eso lo estuvimos viendo la semana pasada cuando veíamos el portal de usuario de OptimiDoc, donde te daba la posibilidad de cargar una firma digital, de cargar un certificado. En este caso podemos hacer un flujo de trabajo donde el documento reciba esa firma y nosotros, cuando vayamos al equipo multifunción, simplemente seleccionamos ese proceso y nos encontraremos el documento en su repositorio final en el que hayamos elegido con esa firma cargada en el mismo. Redacción, bueno, la traducción es un poco regulera, pero aquí lo que hace referencia es a la posibilidad de seleccionar ciertas palabras para que se bloqueen, ¿vale? O se tachen, que se elimine cierta información del documento. Entonces, nosotros podemos hacer una configuración para que un formato de tipo DNI, cuando yo digitalizo un documento y encuentre ese formato de 8 números y una letra, me elimine esa información y me aparezca, digamos, con tachado, ¿vale? O digamos bueno, como si tuviéramos una pegatina puesta encima que no nos permite ver la información que tenemos debajo. También tenemos la opción de compresión de documentos, generar un PDF comprimido. Esto es muy útil, por ejemplo, en el caso de los abogados, la plataforma que utilizan para subir toda la documentación en los juzgados, que es LexNet, les exigen que la documentación tenga un peso máximo, no recuerdo cuántos megas eran, no sé si era 15 megas o, bueno, un peso específico, y muchas veces pues necesitan, cuando digitalizan los documentos, que el tamaño no sea muy elevado. Entonces, aquí podrían hacer una digitalización y generar ese PDF comprimido para ajustarse a esos tamaños que les exigen. El OCR zonal para tener esa posibilidad de leer toda la información que nosotros queramos en el documento. Lo que haríamos en esta configuración sería crear una plantilla. Nosotros en esa plantilla le indicamos las zonas del documento donde está la información que queremos extraer y luego podemos usar esa información o bien para generar propiedades asociadas al documento, para guardar el documento en una carpeta específica, para renombrarlo, para generar un fichero adjunto en formato CSV, XML o JSON que nos permita integrar ese documento con una aplicación de terceros, ¿vale? Es decir, nosotros podemos mandar ese PDF a un repositorio y ese PDF llevará acompañado un fichero en CSV, por ejemplo, y podrá haber una aplicación tercera que recoja ese documento y utilice todos esos metadatos que tenemos en el CSV a la hora de integrar el documento. Perdona, que me he movido y se me ha ido la slide. Vale, luego, una vez que nosotros ya hemos capturado el documento y hemos hecho alguno de esos procesos o varios de esos procesos, como os comentaba, porque se pueden combinar, lo que nos falta es el destino final del documento, ¿vale? ¿Dónde vamos a dejar el documento? Entonces, aquí tendríamos distintas opciones. Por un lado, todas las opciones de repositorios en cloud, ¿vale? Por OneDrive, SharePoint, Google Drive, Dropbox. Y luego las opciones pues, de FTP, mandarlo a una dirección de email, como os comentaba. Tanto los destinos en este caso, de repositorios en cloud van a estar personalizados para cada usuario que inicie sesión, ¿vale? Lógicamente serán sus cuentas de Drive, SharePoint y demás a las que estarán apuntando cuando digitalicen. También el email se puede configurar para que por defecto se mande a su dirección de correo, pero en el caso, por ejemplo, del correo, podemos tener también configurado una lista de correos. Es decir, que el usuario, si tiene que realizar un escaneo y tiene que enviar ese documento a un superior, podría tener la posibilidad de tener pues, el correo de todos sus superiores para seleccionarlo directamente y no tener que teclearlo en la pantalla, ¿vale? Además, luego lo vamos a ver, pero todos estos workflows se personalizan por usuario, es decir, yo puedo permitirle a un usuario disponer de unos workflows y a otro usuario disponer de otros, ¿vale? Y dentro del propio workflow puedo hacer esas personalizaciones que os comentaba. La posibilidad de dejarlo directamente en una hot folder o que tengamos un conector a través de API. Vale. Dentro ya de los distintos métodos de licenciamiento de esta plataforma, como os comentaba, la forma del licenciamiento es a través de un coste por licencia mes, en este caso por máquina mes.
¿vale? Y luego ese coste va a depender de las versiones que nosotros elijamos. Por un lado, dentro de la parte de digitalización tenemos la versión Lite y la versión profesional y luego tendríamos el módulo de impresión. Estos módulos los podemos combinar, es decir, podemos tener un cliente que solo quiera la parte de impresión y no quiera nada de digitalización. Podemos tener un cliente que solo quiera digitalización. Dentro de esa opción tendríamos que elegir si nos vamos a la Lite o a la profesional, o podemos tener un cliente que quiera todas las opciones, con lo cual nos iríamos a la impresión y seleccionaríamos cuál de las dos opciones de digitalización encaja con sus necesidades. Por supuesto, todas las opciones que tenemos en Lite entrarían dentro de profesional, por lo tanto no sería nunca necesario adquirir, digamos, las tres licencias. O me voy a impresión y Lite o me voy a impresión y profesional, que sería la opción más completa. Entonces, dentro de cada una de estas opciones, ¿qué características tenemos dentro de la Lite? Por un lado, tendríamos la configuración de la exploración, que es lo que os comentaba de los distintos permisos que va a tener el usuario cuando acceda y los distintos workflows que va a poder configurar. Los distintos derechos de acceso por departamento y grupo, ¿vale? Y podremos digitalizar en formato TIFF y PDF. Vamos a poder asociar también metadatos a esa digitalización y vamos a poder elegir distintos destinos, tanto de repositorios en cloud como FTP, ¿vale? Aquí no tendríamos las funcionalidades por defecto de OCR. Lo que sí tenemos es la posibilidad de comprar licencias de OCR de AVI con un coste adicional, ¿vale? Es decir, fuera de estas características que vamos a ver, hay un tipo de licencia que es el OCR de AVI, Optimidoc en este caso utiliza un OCR propio, que es el que está incluido de base, y luego tendríamos también ese OCR de AVI que lo usa para algunas características especiales. Es un OCR que, por ejemplo, necesitamos si queremos hacer una conversión a Excel o a PowerPoint, ¿vale? Con la versión estándar de OCR no podríamos hacer esa conversión y tendríamos que adquirir esa licencia. Esa licencia está limitada por número de páginas, ¿vale? O se contrata en función del número de páginas. Entonces, nosotros podemos tener licencias de impresión y escaneo para 5 equipos y luego licencias de AVI para 500 páginas al mes o 1000 páginas al mes o lo que necesitemos. Luego, dentro de la captura en la versión profesional, tenemos todo lo que está incluido en la Lite, pero aparte se incluirían también los PDF, SPDF, PDF comprimido que comentábamos antes, Word y TXT, ¿vale? Aquí no aparece lo que PowerPoint y Excel, por lo que os decía, porque dentro de esta licencia, si no incluimos AVI, no tendríamos esas características incluidas. Tenemos también el reconocimiento del código de barras, la mejora de la imagen que hemos comentado antes, la separación de documentos, ¿vale? El poder asignar características al PDF o propiedades y todas las opciones que hemos comentado de marca de agua, firma digital, encriptación, etcétera. Y luego ya por último tendríamos toda la parte de impresión. Como os comentaba, para efectos a nivel de usuario, la experiencia de impresión es similar a la que tenemos con Optimidoc, pero no podríamos dar la opción de impresión directa. El resto de opciones van a ser prácticamente igual. Podemos definir una cola a través del puerto IPP, una cola virtual. Entonces, a nivel de uso del usuario, van a hacer una impresión estándar, es decir, archivo, imprimir, seleccionan la cola de impresión y el trabajo va a ir directamente a la nube y se va a quedar retenido hasta que el usuario inicie sesión en la máquina y seleccione los documentos que quiere liberar. Les va a aparecer también la opción en máquina de los distintos repositorios en cloud para navegar por las carpetas y realizar una impresión de esos documentos desde FTP, ¿vale? O de distribuidor local. Entonces aquí van a tener, como os decía, todas las posibilidades, pero siempre a través de la impresión retenida. Los tipos de archivos admitidos a la hora de imprimir pues son TIFF, PDF, HTML, JPG, PNG, TXT y RTF. Y luego también pues todos los documentos de formato Office como Word, Excel y PowerPoint, ¿vale? Podemos sacar contabilidad por usuarios, dispositivos, departamentos y también se pueden aplicar opciones de acabado que vamos a seleccionar directamente en la pantalla de la máquina, ¿vale? Cuando yo tengo un trabajo retenido, puedo elegir si quiero imprimir ese trabajo en blanco y negro, en color, simples, duples, ¿vale? No solo con los trabajos retenidos, también con los trabajos que estoy seleccionando desde esos repositorios en la nube. Y luego tengo una opción que me permite tener una cola virtual compartida y que yo mande un trabajo a imprimir,
lo comparto en esa cola virtual y que todo un departamento, por ejemplo, pueda liberar esos trabajos que hay retenidos en esa cola, ¿vale? Como os decía, vamos a ver ahora sobre la máquina algunos ejemplos de lo que hemos estado comentando. Entonces, le voy a dar paso a mi compañero Javier, porque lo que os vamos a mostrar son 4 workflows distintos. Hemos intentado recopilar en esos workflows, haciendo algunas combinaciones, pues casi todas las opciones que tenemos con OptimiDoc, ¿vale? Para que veáis el funcionamiento y para que veáis resultados. Se me ha olvidado comentaros el tema de las preguntas. Lo he dado ya por hecho, pero por supuesto que nos podéis lanzar todas las preguntas que tengáis a través del chat y nosotros os iremos contestando. No sé si habéis lanzado ya alguna, pero bueno, si hay alguna, os contestamos ahora a estas preguntas. Perdona, Asier, que te interrumpa. Han ido preguntando, ¿vale? Y ya las Asier, contestando. lo que vamos a hacer es una demo conjunta. Yo soy Javier Jiménez. Voy a estar delante del equipo multifunción con el embebido de OptimiCapture instalado y Asier va a estar en su equipo, en su portátil, para que podáis ver, pues bueno, mientras hacemos el flujo de digitalización, cómo llega el documento al destino, ya sea un recurso compartido, una ruta, una ruta en cloud, ¿vale? Entonces vamos a ir viendo diferentes workflows que os hemos preparado. Vale, pues bueno, para empezar, OptimiCapture se divide en dos partes. Primero la parte de autenticación, la cual consiste básicamente es igual que el embebido de OptimiDoc Server, la cual bloqueamos el equipo multifunción. Y por otro lado está la aplicación como tal de OptimiCapture, donde podemos imprimir desde diferentes repositorios en cloud o es que digitalizar, hacer workflows de escaneo a diferentes repositorios. Yo para esta demo he preparado dos usuarios, el mío y el de Asier. El mío pertenece a un grupo en el cual tiene acceso a todos los workflows y Asier únicamente tiene acceso a 2 de ellos. Entonces, en este caso, bueno, como visteis en la demo de la semana pasada, lo hicimos por tarjeta. Para enseñaros la otra opción, que bueno, OptimiCapture permite la opción de autenticación por tarjeta o también nos permite la autenticación por PIN. Pues bueno, en este caso vamos a hacer la autenticación por PIN. Ponemos el PIN de mi compañero Sier, iniciamos sesión. Nos desbloquea la interfaz y automáticamente se mete en el botón de OptimiCapture. En este caso, lo que ya os comentaba, aparecen dos workflows de digitalización, uno es escaneo con metadatos y otro es conversión a Word. En este caso, bueno, tanto el título del workflow que estáis viendo en pantalla se puede editar. Incluso si seleccionamos, podremos ver aquí en la parte de escaneo de metadatos, podremos poner un detalle, ¿vale? O sea, podremos tener el título y una descripción de lo que es el workflow, de lo que realiza. Bueno, en este caso, la parte de digitalización del workflow de escaneo de metadatos, le pedimos al usuario que introduzca 3 parámetros, el listado, el número y la carpeta. El listado básicamente es el tipo de documento que queremos digitalizar. Vale, en este caso, pues por ejemplo, voy a seleccionar que es una proforma. El número, pues el número de documento. Voy a poner 148. Y la carpeta, esto quiere decir la carpeta donde queremos dejar el documento. Entonces iríamos a escaneos y dentro de escaneos podemos seleccionar documentación. Este parámetro que veis de carpeta básicamente lo está cogiendo del repositorio en la nube que es Google Cloud Print, Google Drive, perdón. Entonces en el cual podemos navegar en tiempo real. ¿Vale? Yo en este caso en la carpeta de Azure de Google Drive tiene estas carpetas. Entonces lo que os he comentado, si vamos a la carpeta documentación, podemos ver escaneos, vale, documentación. Podemos navegar por las diferentes carpetas. Seleccionamos. Entonces, bueno, antes de digitalizar, lo que hace este workflow básicamente es convierte el documento creo que era PDF buscable, no, a PDF sin capacidad de búsqueda y renombra el documento con el número el listado que pone aquí y el número del documento. Y lo daría en la documentación. Bueno, pues en este caso. Este es un ejemplo de workflow que podemos hacer con la versión Lite, ¿vale? En esa versión Lite que comentábamos, donde tenemos la posibilidad de meter metadatos y de mandar a distintos repositorios en cloud, pues en este caso es un ejemplo que hemos querido realizar con esas funcionalidades. Eso es.
Pues bueno, vamos a introducir el documento en el alimentador del equipo multifunción. Le damos a capturar. El documento lo procesa internamente la máquina con los parámetros de escaneo que hemos seleccionado, que ahora veremos en el siguiente workflow. Y debería llegar a la carpeta, al repositorio de Google Drive, que al final es una carpeta de mi compañero Asier personal. Vale, os voy a enseñar ahora el destino. Vale, tenemos aquí, voy a compartiros mi pantalla. Vale, aquí tendríamos las distintas opciones dentro de Drive. Como hemos hecho antes, hemos seleccionado la carpeta documentación, ¿vale? Y este sería el documento que acabamos de digitalizar ahora. Como veis, el nombre lo ha cogido automáticamente con esos metadatos que nosotros hemos introducido, ¿vale? Como os comentábamos antes, estos metadatos pueden ser, como en este caso, una configuración donde tú dejes un campo de texto abierto. Puedes tener metadatos de tipo lista desplegable cerrada, donde solo le permitimos al usuario elegir una de las opciones que nosotros le facilitamos, o bien puede ser también una fecha o un check, ¿vale? Simplemente marcar ese metadato. Vale, pues bueno, en este caso, la digitalización era la carpeta personal de Asier, de Google Drive. Y en este caso, como Asier únicamente tiene acceso a dos workflows, ¿vale? Escaneo metadatos y conversión a Word. Seleccionaríamos conversión a Word. De aquí, en ajustes de la captura, en este caso, bueno, este workflow lo tiene bloqueado. Se puede bloquear en función del tipo de workflow. Aquí, no sé, bueno, no sé si se aprecia bien, si no lo vemos en el siguiente workflow. Podemos cambiar los diferentes datos de escaneo, como la resolución, si lo queremos a una cara o en duplex, si lo queremos color o monocromo, el tipo de tamaño del documento, que por defecto es automático, o si queremos realizar una captura separada. Esto quiere decir que podemos digitalizar en el cristal y la máquina nos va a preguntar si queremos volver a digitalizar. Pondríamos otro documento en el alimentador o en el cristal y le daríamos a escanear. Esto lo que hace es juntar todos los documentos en un único documento, en un único punto en un único, en un único documento final, ¿no? Básicamente, imaginaos que queremos digitalizar el DNI por las dos caras, pues digitalizamos la primera cara por el cristal, levantamos el cristal, digitalizamos la otra cara, escaneamos y generaría un documento único con estas dos caras. Se puede también combinar documentación que estemos digitalizando con el alimentador y luego, pues por ejemplo, el ejemplo que ponía Javier, que no podemos meter un DNI por el alimentador, podemos estar digitalizando un lote de documentos en el alimentador de la máquina y luego poner el DNI en el cristal y que todo te genere un único documento. Que aunque lo hayamos hecho de las dos opciones de captura diferentes, pero que lo tengamos todo en un único PDF, en un único Word o el formato de salida que hayamos seleccionado. Exacto. Aquí en los parámetros, bueno, se pueden configurar. En este caso, para que veáis las máximas opciones, pues hemos creado cada workflow con diferentes parámetros. Podemos hacer que el parámetro sea obligatorio, como en este caso que aparecería el asterisco encima del título, el texto, o podemos hacer que sea opcional. Lo veremos en el siguiente workflow. En este caso nos pide introducir el número de documento. Todas estas opciones son configurables. O sea, aquí nos está pidiendo un número de documento, podría no pedirnos nada y que simplemente en este caso el workflow es tan sencillo como una digitalización a Word, donde lo vamos a enviar al correo electrónico del usuario que ha iniciado sesión en la máquina. ¿Vale? Entonces, si quieres, te enseña Javier el documento de origen, que se vea un poco más el A ver si lo veis. papel, ¿vale? Bueno, simplemente un documento de texto y, como os decía, lo que vamos a hacer es ese proceso de digitalización en el que se va a enviar a correo en formato Word, ¿vale? Entonces, aquí hemos elegido la opción de incluir una solicitud de un metadato de ese número de documento, que es lo que vamos a usar para renombrar el mismo, pero podría no tener ningún metadato asociado o que no nos solicitara esa información al usuario y que simplemente le permitiera, pulsando un botón, digitalizar a su correo y recibir ese documento en Word. Eso es, entonces seleccionamos la parte de captura y automáticamente la máquina empieza a procesar el documento.
Vale, en este caso lo que comenta Asier, está configurado para que vaya al email personal del usuario que ha iniciado sesión en el dispositivo. Eso es, aquí tenemos el buzón de correo. Vamos refrescando. Vale, ya nos acaba de entrar el escaneo que acabamos de hacer ahora a las 4:33. Espero que valoréis los riesgos que asumimos al hacer todo en directo. Y bueno, abriríamos ese correo y tenemos ese documento adjunto. Podemos definir también ese texto que hay en el correo, adjunto encontrar el escaneo realizado desde OptimiCapture, número de documento 123000, ¿vale? O sea que aquí tenemos ese documento y, como os decía, se ha renombrado con esa información que el usuario ha introducido. Si descargamos el mismo, para que también lo veáis, abrimos. No sé si, espera, voy a compartir, que creo que os estoy compartiendo solo el Chrome. Voy a compartiros pantalla y os comparto el Word. ¿Vale? Entonces, este sería ya el documento convertido a formato Word, ¿vale? Directamente desde el formato de papel en el que lo hemos digitalizado. Perfecto. Bueno, como veis, el dispositivo, cuando detecta un periodo de inactividad, cierra la sesión automáticamente. Pues bien, bueno, ahora iniciamos sesión con mi usuario, que tiene acceso a todos los workflows que hemos creado. Se me olvidó comentar, en la parte de autenticación se puede realizar por tarjeta o por PIN. Si ese usuario no tiene ninguna tarjeta asociada, cuando pase el usuario la tarjeta por primera vez, le va a preguntar sus credenciales. Entonces, en ese momento se hace la vinculación de la tarjeta y ese usuario. Entonces, ya la próxima vez que quiera autenticarse con la tarjeta, pasa la tarjeta por el lector y automáticamente se desbloquea la interfaz de OptimiCapture. Bueno, en este caso tenemos acceso a todos los workflows. Asier únicamente tenía acceso al workflow de escaneo de metadatos y impresión a Word, pero en mi caso, como pertenezco al grupo de administradores, tengo acceso a todos, ¿vale? A esos dos y al workflow de separación de albaranes y el de marca de agua. Vale, vamos a proceder ahora con el workflow de separación de albaranes. Este workflow lo que se basa básicamente en que el usuario introduce los documentos con códigos de barras en el alimentador. OptimiCapture lo procesa e internamente separa en función cuando encuentra un código de barras, separa el documento y genera un PDF individual con el código de barras. Un segundo, que nos decían... Sí. ¿Hay algún problema? Confirmadnos, por favor, si veis bien la pantalla, que nos comentaban que no se veía y por si acaso que... Se ve un poco borrosa, así es. Igual que lo veis correctamente. Enseña, si quieres, Javier, los documentos para que Sí. veamos. Aquí son tres facturas. Cada factura tiene un código de barras en la parte superior, ¿vale? Son diferentes códigos de barras. ¿Vale? Hay uno que por 0,1, el siguiente por 18 y el tercero de ellos por 5. Entonces, bueno, comentaba, el flow lo que hace es para el momento del código de barras y genera un documento individual. Este proceso lo digitaliza y lo lleva a una ruta de OneDrive del propio usuario. Pero vuelvo a autenticar. Selecciono el workflow, separación de albaranes. E introduzco en el alimentador los documentos con código de barras. Le damos a captura. Aquí indica, bueno, su trabajo de escaneo ha comenzado. Y automáticamente la máquina de multifunción empieza a procesar los documentos. Vamos a aprovechar para darle un poquito de margen, porque ahora lógicamente tiene que hacer la separación, tiene que reconocer ese código de barras, extraer los datos, y os enseñamos cómo sería la parte de impresión dentro del embebido, qué opciones tendría el usuario. Vale, para la parte de impresión que indica Asier, ¿vale? Nos vamos aquí, imprimir, ¿vale? Y aquí tendríamos los documentos, ¿vale? Tenemos tanto los documentos en la cola virtual, que ha comentado Asier al principio,
que sería la pestaña esperando, o si no, podríamos imprimir diferentes documentos desde repositorios en cloud. Aquí tenemos dos, repositorio en Google Drive y repositorio en Dropbox. Recalcar que estos repositorios son personales de cada usuario. O se puede hacer tanto personal de cada usuario o un repositorio compartido para todos los usuarios. ¿Vale? En este caso, por ejemplo, seleccionaríamos entradas David, que está en el repositorio de Google Drive. Este sería mío personal. Seleccionamos imprimir. La máquina está calentando y ya sale el documento por... Estas son las opciones que comentábamos antes que tendréis dentro del módulo de impresión. Esos repositorios cloud, la posibilidad, lógicamente, de tener una cola de impresión a través de un port IPP que nos permita lanzar los documentos y que se queden retenidos en la cola hasta que el usuario inicie sesión en la máquina y los pueda liberar. Ya tenemos los documentos, los albaranes. Os voy a compartir ahora mi pantalla para enseñaros. Vale, esta sería, en este caso, lo que hemos hecho es ese proceso de digitalización del lote completo de facturas y que nos lo lance directamente a la carpeta de, bueno, en este caso de albaranes en Dropbox, ¿vale? Con lo cual tendríamos aquí los documentos de las 4:37 que han llegado ahora. Como veis, lo que ha hecho es separar ese lote de documentos de esos 3 documentos que ha leído en un PDF para cada uno de ellos, utilizando ese código de barras como elemento separador, y luego aparte utiliza también la información que está extrayendo del código de barras para renombrar el documento. Hemos hecho algo así un poco sencillo, pero esto se puede complicar y se podría incluso seleccionar, por ejemplo, los 4 primeros dígitos de la información que estamos leyendo en el código de barras para que vayan a una carpeta o a otra, o si esos 4 primeros dígitos corresponden con la numeración de un cliente, que vaya a la carpeta específica de ese cliente, ¿vale? Es decir, podemos segmentar la información que estamos extrayendo del código de barras y utilizarla según nuestras necesidades, ¿vale? Entonces, bueno, os abro si queréis. ¿Vale? Estos son los 3 documentos. Como veis, me crea este PDF solo con una página, ¿vale? Cada uno tiene una sola página correspondiente con la factura. ¿Vale? Esto es uno de procesos que estamos combinando. También se podría tener en un formato, por ejemplo, de Word. Es decir, que haga esa extracción del dato del código de barras, que renombre el documento, que nos lo aloje en una carpeta específica en un repositorio en cloud y que aparte el formato de salida fuera Word, ¿vale? En este caso lo hemos hecho en 2 procesos distintos, pero se podrían mezclar. Y luego, lo mismo que hemos hecho aquí, leyendo un código de barras, lo podríamos haber hecho a través de una plantilla, donde nosotros le dijéramos que tiene la información del cliente, que en este caso lo que hemos hecho es convertirlo a un PDF buscable, ¿vale? Si os fijáis, es un PDF de texto, no es una imagen, con lo cual podríamos realizar una búsqueda en el contenido del documento y que nos busquen el mismo. ¿Vale? Esto que hemos hecho leyendo los datos de un código de barras lo podemos realizar también a través de plantillas. Podemos haber definido una plantilla, decirle dónde está, por ejemplo, este número de proforma, ¿vale? Aquí en la parte superior, definirle esa zona del documento donde queremos extraer el dato, el nombre del cliente, una fecha o incluso la descripción, si podemos también marcar esa línea de detalle del producto. Entonces, lo que haría Optimidoc, o en este caso OptimiCapture, sería extraer esos datos y lo mismo que ha hecho ahora, utilizarlos para renombrar el documento o archivarlo y demás. Exactamente. O sea, mira, lo que quería comentar de las opciones de digitalización en el de separación de albaranes, lo que acabo de hacer. En el ajuste de aquí lo voy habilitando para que el usuario al final pueda cambiar tanto la resolución, ¿vale? Por defecto está en 300 dpi, esto se puede ver desde el panel de administrador. Podemos poner, por ejemplo, por defecto sea 600 dpi, pero que el usuario lo pueda cambiar o bloquearlo a 600 dpi y que el usuario no pueda modificar. Pasaré a ver las caras, ¿vale? Una cara dobles, el color, las diferentes opciones, el tamaño del material y si queremos la captura separada o no. Ya os digo, esto se puede modificar a medida. Podemos decir que en este workflow el color y la resolución esté bloqueado y las demás opciones estén desbloqueadas.
Vale, por último está el de marca de agua. Como ha comentado Asier, con los metadatos podemos jugar, podemos renombrar el documento con los metadatos, con la zona de OCR, con la variable que introduce el usuario en la máquina, o también podemos crear subcarpetas, es decir, dentro de una carpeta, en este caso, por ejemplo, en marca de agua, lo que se hace es, el destino es una carpeta de red bueno, en este caso es del equipo de Asier, si no me equivoco. Esto lo que hace es, deposita el documento en esa carpeta raíz, pero en esa carpeta raíz crea una subcarpeta con el login de Asier, con el nombre de Asier, y deposita el documento dentro de ahí. Entonces, en este caso, le damos a marca de agua, ¿vale? Aquí, Perdona, un segundo, Javier, que nos comentaban que se oía un poco entrecortado. No sé si se ha solucionado, si nos seguís oyendo regular. Por favor, confirmando si nos oís bien. Ahora se escucha mejor. Ahora ya se escucha mejor. Así Vale, es. perfecto. Perfecto, pues nada, seguimos entonces. vale, en este caso, el documento lo deposita en una carpeta de red. Dejaría el documento en una subcarpeta con el nombre del usuario que ha iniciado sesión en la máquina y aparte le añade una marca de agua. En este caso, la marca de agua se puede personalizar. Le podemos decir que sea un texto o una imagen corporativa. En el caso de este workflow va a ser un texto con el nombre de usuario que inició sesión en la máquina y con la fecha de hoy. Entonces, para ello hemos preparado otro documento que os lo enseño por aquí. El mismo proceso que anteriormente. Depositamos el documento en el alimentador. Iniciamos sesión en la máquina. Seleccionamos el workflow deseado. Bueno, en este caso no tiene ningún parámetro. Entonces, bueno, directamente el usuario le da a la parte de captura y empieza el proceso de digitalización. En función del tipo de proceso que sea, ¿vale? Se demora más o menos. En este caso va a ser bastante rápido, pero en el caso anterior, básicamente, que era extraer el código de barra, renombrar el documento y enviarlo a un repositorio, se demora un poco más. Pero bueno, no suele tardar demasiado. Vale, en este caso, bueno, esta funcionalidad es muy útil, sobre todo si queremos digitalizar algún documento que sea, bueno, confidencial o que tenga importancia saber qué usuario es el que ha subido ese documento. Entonces, podemos marcar el mismo con esos datos del usuario, saber en qué momento se digitalizó, ¿vale? La fecha y la hora, o simplemente poner una marca de agua con un texto fijo y ya está, ¿vale? Por alguna necesidad que pueda tener el cliente. Luego, aparte, la marca de agua se puede también definir en qué zona la queremos, si la queremos en la parte baja del documento, si la queremos en el centro, en la parte izquierda, en la parte derecha, el tamaño, la opacidad, ¿vale? O sea, nos permite seleccionar distintas opciones para ajustarlo a las necesidades del cliente. Os enseño el resultado, ¿vale? En este caso, vale, me voy al repositorio. Acaba de generar automáticamente la carpeta de Javier Jiménez, que es el usuario que había iniciado sesión, ¿vale? Y aquí tenemos el escaneo que se acaba de realizar a las 16:45, ¿vale? Con lo cual abrimos el documento. Voy a volver a compartir, que se me ha ido el PDF y no lo estabais viendo. Vale, este es el documento que se ha generado y lo que hemos hecho es poner la marca de agua en el centro, ¿vale? Lógicamente, no, en este caso no es la mejor ubicación, pero bueno, queríamos que fuera un sitio donde se viera claramente que se ha incluido esa marca de agua con la fecha de la digitalización y el nombre del usuario, ¿vale? Que tenemos en este caso, que ha iniciado sesión en OptimiCapture. Vale, pues en principio, bueno, eso sería todo. Os hemos querido enseñar de una forma lo más práctica posible todos los distintos workflows que os hemos ido comentando al principio durante la presentación. Entonces, no sé si he visto que durante el webinar Jorge os ha ido contestando a las distintas preguntas que nos habéis ido lanzando. Si tenéis alguna duda de última hora que nos queráis lanzar. Las marcas de aguas
a responder Se a puede definir un workflow si queremos tener distintas marcas de agua. O sea, es decir, al final no te coge el tipo de documento. Ten en cuenta, Juan, que en este caso, cuando tú haces la digitalización, eres tú el que está definiendo cómo quieres ese destino. Entonces, al final, tú sí que puedes definir un workflow que te vaya a convertir a un formato de salida con esa marca de agua que tenga, en este caso, el nombre del usuario y otra que tenga un texto fijo. Entonces ahí sí que podemos hacer esos cambios. Vale, esperamos si hay alguna pregunta más. Vale, de todas formas, lo aclaro, se podrían definir distintos tipos de marca de agua, pero el formato siempre sería PDF. ¿Vale? El formato de salida para esta característica, igual que por ejemplo la firma digital, tiene que ser PDF. El ejemplo de la firma no lo hemos visto, pero sí que comentar, hacer hincapié en que también se puede utilizar, lo digo porque es algo que es bastante útil y podríamos tener esa funcionalidad para que el usuario directamente digitalice un documento y se lo encuentre ya en su destino firmado digitalmente con ese certificado propio del usuario de la compañía. Bueno, pues si no hay más dudas, terminaríamos aquí. Agradeceros a todos que hayáis asistido al webinar de hoy. Y bueno, esperamos veros en los siguientes que realicemos durante el próximo año. Muchísimas gracias a todos. Que tengáis muy buena tarde.